El aire olía a jazmín y champán, y mi hija Irene, vestida de blanco radiante, parecía flotar mientras cruzaba el jardín del hotel con paso sereno. Aplaudían todos familiares, colegas del hospital, amigos de la infancia. Nadie sospechaba nada. Ni una sola mirada se posaba en mí con duda. Y sin embargo, yo escondía un secreto que pesaba más que cualquier diamante en ese salón. Semanas antes había recibido la transferencia. 33 millones de dólares exactos, una suma que mi difunto esposo había guardado durante años en una cuenta suiza, lejos del alcance de cualquier familiar interesado y por lo visto de cualquier enemigo también. El correo del banco privado llegó con una nota escaneada de su puño y letra para ti cuando ya no esté. Confía en tu instinto, Eloísa. Desde entonces el silencio había sido mi única estrategia. Y sin embargo, allí estaba Samuel. Mi nuevo yerno lucía impecable con su traje gris claro, su sonrisa perfecta y esa manera de moverse como si el mundo fuera suyo por derecho. Atento, sí. Educado, sin duda. Pero había algo en su forma de mirar algo que me ponía la piel de gallina. Como si cada gesto estuviera calculado, como si llevara años practicando ese papel de marido ideal. Yo lo observaba sin decir nada, midiendo cada uno de sus movimientos. Durante el banquete me ofreció el brazo para llevarme a la pista de baile. Rechacé cortésmente. Prefería ver desde lejos. Ya en la sobremesa, con la música alta y las risas mezclándose con el tintinear de copas, se acercó por detrás. Sentí su aliento tibio en mi oído. «Tiene una sonrisa preciosa, señora Bertrán», susurró con voz suave, casi confidencial. «Espero que confíe en mí, como confía en su hija». Me quedé inmóvil. Sonreí como si no hubiese escuchado nada extraño, pero por dentro el frío me recorrió la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo una cortesía más? ¿O un mensaje velado? Volví a sentarme y fingí brindar por los novios mientras él regresaba junto a Irene, que reía ajena a todo. Pero algo en mí se activó. No era paranoia, era intuición. Y al día siguiente esa intuición se confirmó con la llegada de una carta sin remitente. La mañana del segundo día, después de la boda, aún tenía la casa llena de flores. Iris blancos, hortensias, ramos de felicitación, con tarjetas firmadas con cariño. Me senté en la cocina con una taza de café entre las manos observando el silencio. Entonces lo vi, un sobre beige, sin remitente, oculto entre las rosas que había dejado la familia de Samuel. Lo abrí con cuidado pensando que quizás se trataba de algún poema o dedicatoria. Pero solo había una hoja blanca, doblada en 3, y en ella una frase escrita a mano: «Él no te quiere a ti. Quiere lo que tu esposo dejó». El café se me enfrió en las manos. Me levanté despacio, leí la frase 3 veces, y la sensación que tuve en la boda volvió a instalarse con violencia en el centro del pecho. No era solo intuición. Era advertencia. Marqué el número de Theo Rivas, el abogado de confianza de mi difunto marido. Hacía años que no hablábamos desde que cerramos los últimos asuntos de la herencia. Tardó en reconocer mi voz, pero cuando le mencioné a Samuel se volvió muy serio. «Dices que ahora es tu yerno desde el sábado». «¿Por qué, pues?» «Días antes de la boda, ese tal Samuel me contactó. Quería saber si el patrimonio de Lorenzo incluía propiedades ocultas o cuentas internacionales. Me pareció raro, así que no le respondí nada, pero insistió. Colgué con las piernas temblando. Todo encajaba. Esa misma tarde volví a revisar fotos del catering en el jardín. En una de ellas, tomada meses atrás en una de las pruebas del menú, una joven ayudante del servicio se me acercó y me susurró algo que hasta entonces no entendí del todo. «Ese chico me suena. Creo que lo vi en su barrio hace meses preguntando por usted». Decía que era trabajador social. Mi estómago se revolvió. No era casualidad. Samuel había planeado su entrada a esta familia mucho antes de conocer a Irene. O al menos eso fue lo que le hizo creer a todos. Pero yo ya no podía callar más. Era hora de poner límites y no estaría sola para hacerlo. No habían pasado ni 48 horas desde la carta anónima
Cuando Samuel se presentó en mi casa, impecable como siempre con su corbata granate, y esa sonrisa medida que ahora me resultaba insoportable. No venía solo. A su lado una mujer de mediana edad, delgada, con rostro inexpresivo y un maletín negro. Me la presentó con tono informal. Esta es Verónica, notaria de confianza de la familia. Un simple trámite, suegra. Nada importante, lo juro. Levanté una ceja fingiendo sorpresa. ¿Un trámite? Samuel sonrió como quien habla con una anciana algo torpe. Un poder preventivo. Por si algún día usted no está disponible y hay que mover una cuenta, una propiedad, una transferencia simbólica. Ya sabe, por seguridad. Confianza familiar, nada más. Lo que él no sabía era que Lara Mencía, mi amiga de años y notaria jubilada con los nervios de acero, ya me había advertido que algo así podía ocurrir. Ella misma, con su grabadora encendida y su temple profesional, acababa de entrar por la puerta trasera de mi cocina y se había instalado en la salita contigua, lista para escuchar cada palabra. Sonreí. Claro, Samuel. Vamos al salón. Pero antes, un té. Le dejé esperando 5 minutos mientras preparaba la bandeja y Lara revisaba el documento que él quería que firmara. Tal como sospechaba, era una cesión parcial de derechos sobre ciertas propiedades de Lorenzo. Nada simbólico, nada inocente. Regresé con la bandeja y me senté con calma. Mientras Verónica colocaba el papel sobre la mesa, saqué del cajón un duplicado que habíamos preparado con Lara, idéntico en apariencia, pero sin ningún valor legal. Lo firmé con mi mejor caligrafía. Listo, dije, entregándole el documento con una sonrisa serena. Samuel lo tomó con aire triunfante sin saber que la trampa estaba servida. Lara salió justo cuando él cruzaba la puerta con la grabación en mano y una sola frase. Esto no ha terminado, Eloísa, pero ahora jugamos con ventaja. Y fue entonces cuando recordé la libreta de Lorenzo, la que siempre guardó bajo llave en su estudio con una inscripción que nunca entendí, hasta ese día. La noche siguiente llamé a Teo. Le pedí que viniera a casa con su ordenador y toda la paciencia que pudiera traer. Sabía que lo que íbamos a encontrar no sería fácil de digerir. Nos encerramos en el despacho de Lorenzo. Ahí, entre libros antiguos y ese aroma a cuero y madera que siempre me había dado paz, empezamos a buscar. Teo era meticuloso. Consultó bases de datos de acceso restringido, revisó registros civiles de varias comunidades autónomas. Lo primero que saltó fue desconcertante: Samuel no existía. Al menos no con ese nombre antes del 2019. Mira esto, dijo, girando la pantalla hacia mí. 3 identidades en 6 años, con cada una historia distinta. Siempre vinculado a mujeres mayores, la mayoría viuda. Mi pulso se aceleró. Teo siguió indagando y consiguió contactar con una antigua colega del bufete, Teresa Mañas, que ahora trabajaba para una asociación de apoyo a mujeres solas. Nos envió un correo con capturas de archivos internos. Samuel había sido voluntario en esa asociación hacía 4 años, bajo el nombre de Tomás Delgado. Ayudaba a organizar eventos y ferias benéficas. Era amable, atento, educado. El perfil perfecto. Fue entonces cuando lo recordé. Una feria de otoño en los jardines del Casino de San Sebastián. Yo aún estaba de luto, llevaba una flor blanca prendida en la solapa. Un joven muy servicial me ofreció un vaso de agua, me ayudó a recoger un folleto que se me había caído. Me dijo algo como: no está sola, señora. Aquí todos cuidamos de todos. En ese momento no reparé en su rostro. Estaba absorta en mi tristeza. Pero ahora, al juntar las piezas, todo encajaba. Irene no fue su primer objetivo. Fui yo. Él me estudió, me siguió, me observó. Y cuando supo que tenía una hija soltera, encontró su acceso. No era un yerno. Era un depredador con paciencia. Respiré hondo, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. No basta con haberlo descubierto, le dije a Teo. Hay que adelantarnos, porque si llegó hasta aquí, no va a detenerse. El aire en casa se había vuelto denso, como si el silencio pesara más que cualquier palabra. Me pasé la mañana entera pensando en cómo decirle la verdad a Irene. No sabía si gritar, llorar o simplemente tomar su mano.
Al final la llamé con voz firme pero temblorosa. Irene, necesito hablar contigo. Es sobre Samuel. Ella entró al salón sin decir palabra, se sentó frente a mí y bajó la mirada. Fue entonces cuando lo supe, ya lo sabía. Mamá, susurró. No te sorprendas. Yo también sospechaba. Mis labios se entreabrieron, pero no logré decir nada. Irene respiró hondo y se levantó para sacar algo de su bolso. Un móvil. Lo desbloqueó y me mostró un correo electrónico. Lo encontré por accidente hace unas semanas. Samuel había dejado su portátil abierto. El mensaje era de alguien llamado BD y decía: la mujer firmará, te lo garantizo. Luego te olvidas de ella. Mamá, yo no sabía qué hacer. Tenía miedo. Me llevé una mano al pecho, no por la evidencia, sino por el silencio. Mi hija lo había guardado para sí. No me dolía el engaño de Samuel tanto como me dolía que Irene hubiera elegido callar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que era solo ambición, que lo nuestro podía ser real a pesar de eso. Pensé que cambiaría. Pero ahora ya no sé si alguna vez me amó. Su voz se quebró. Y la mía también. Nos abrazamos por fin sin barreras. Lloramos juntas, lágrimas viejas contenidas, lágrimas de decepción pero también de decisión. No vamos a dejar que se salga con la suya, le dije. Esta vez vamos a ser nosotras las que escriban la historia. Ella asintió todavía temblando, pero con una chispa nueva en los ojos. Hacía mucho que no veía esa fuerza en ella. Aquella noche abrimos la libreta de Lorenzo juntas. Página a página, empezamos a comprender que mi marido había previsto más de lo que pensábamos, y que su legado podía protegernos si sabíamos cómo usarlo. Apenas habían pasado unos días desde nuestra decisión cuando Irene empezó a recibir mensajes extraños de Samuel. Primero fueron dulces, casi nostálgicos. Te echo de menos, mi vida. Ojalá tu madre dejara de envenenar todo lo bueno que tenemos. Luego, más incisivos. No dejes que su paranoia destruya tu familia. Estoy aquí para protegerte, incluso de ella. Yo leía aquellos mensajes en la pantalla del móvil de mi hija, con una mezcla de furia y lástima. Samuel no entendía que Irene ya no era la joven impresionable que él había manipulado al principio. Ella lo miraba ahora como si fuera un desconocido, uno que había intentado robar no solo un patrimonio, sino nuestra dignidad. Teo, con la misma templanza con la que solía hablar con Lorenzo, me propuso una jugada que rozaba lo teatral. Publicar una noticia falsa en redes sociales usando una cuenta anónima sobre una herencia millonaria en disputa vinculada a una finca en Sevilla que en efecto me pertenecía aunque no figuraba aún en el registro público por razones familiares. Solo alguien que hubiese hurgado demasiado sabría de su existencia. No tardó en llegar el golpe. Samuel se presentó en una sucursal bancaria con documentos adulterados que lo identificaban como gestor familiar de mis bienes. Pero lo mejor fue que el banco, alertado por nosotros, dejó todo grabado. Su cara, su voz, su arrogancia, todo. Esa misma tarde intentó volver a contactar con Irene. Tu madre está arruinando mi vida. Lo único que quiero es asegurar nuestro futuro. Pero ella, sin contestar, me entregó el móvil. Sabía que aún no estaba vencido. La calma en su mirada durante la boda, su descaro al traer a una notaria a mi salón, su plan largo y meticuloso. No era alguien que aceptara una derrota en silencio. Y en efecto, unas horas después, sonó el timbre de mi casa. Al abrir la puerta me encontré con una figura inesperada. No era Samuel. Era alguien más. Y venía con documentos en la mano. Era una noche de lluvia persistente, de esas que humedecen no solo las calles, sino también los nervios. Irene estaba sola en casa cuando Samuel apareció sin avisar, empapado, temblando, o al menos fingiendo hacerlo. Lloraba, o intentaba. Tu madre quiere destruirme, Irene, pero tú puedes salvarnos. Firmemos esto juntos. Es solo un poder compartido para proteger lo que es tuyo, lo que algún día será de nuestros hijos. Ella no respondió. Solo observó el documento que le tendía con palabras cuidadosamente redactadas y luego su rostro, el mismo que años atrás había confundido con ternura. Ahora no era más que un reflejo roto de lo que creyó amar.
No voy a firmar nada, Samuel. Y no vuelvas a aparecer en mi casa sin avisar. Cerró la puerta en silencio. A la mañana siguiente, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro una hoja arrugada escrita a mano con una caligrafía áspera. Los millones no te devolverán lo que vas a perder. No me tembló la mano. Caminé hacia el salón, llamé a Teo y le conté. Su respuesta fue clara. Llegó el momento. Tenemos todo. Esa misma tarde, presentó la denuncia formal ante la policía. Grabaciones, correos electrónicos, documentos adulterados, declaraciones. Todo estaba organizado con precisión. No había espacio para dudas. Cuando Irene llegó a casa, no pude evitar abrazarla más fuerte que de costumbre. A pesar del miedo que le vi en los ojos, no retrocedió. No voy a dejar que me hunda con él, dijo con firmeza. Pocos días después recibimos la citación judicial. La fecha ya estaba marcada. El teatro se transformaría en estrado, y Samuel tendría que mostrar su verdadero rostro, no el del yerno encantador, sino el del hombre que había tejido mentiras con manos expertas. Mientras tomábamos un café en la cocina, Irene rompió el silencio. ¿Y si intenta manipular al juez mamá? ¿Y si vuelve a jugar con esa voz dulce que usó conmigo? Yo asentí despacio, porque conocía ese tono, porque también había caído en él una vez. Pero esta vez no iríamos solas. No otra vez. Era una noche de lluvia persistente, de esas que humedecen no solo las calles, sino también los nervios. Irene estaba sola en casa cuando Samuel apareció sin avisar, empapado, temblando. O al menos fingiendo hacerlo. Lloraba. O intentaba. Tu madre quiere destruirme, Irene. Pero tú puedes salvarnos. Firmemos esto juntos. Es solo un poder compartido para proteger lo que es tuyo. Lo que algún día será de nuestros hijos. Ella no respondió. Solo observó el documento que le tendía con palabras cuidadosamente redactadas y luego su rostro, el mismo que años atrás había confundido con ternura. Ahora no era más que un reflejo roto de lo que creyó amar. No voy a firmar nada, Samuel. Y no vuelvas a aparecer en mi casa sin avisar. Cerró la puerta en silencio. A la mañana siguiente, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro una hoja arrugada escrita a mano con una caligrafía áspera. Los millones no te devolverán lo que vas a perder. No me tembló la mano. Caminé hacia el salón, llamé a Teo y le conté. Su respuesta fue clara. Llegó el momento, tenemos todo. Esa misma tarde presentó la denuncia formal ante la policía. Grabaciones, correos electrónicos, documentos adulterados, declaraciones. Todo estaba organizado con precisión. No había espacio para dudas. Cuando Irene llegó a casa, no pude evitar abrazarla más fuerte que de costumbre. A pesar del miedo que le vi en los ojos, no retrocedió. No voy a dejar que me hunda con él, dijo con firmeza. Pocos días después recibimos la citación judicial. La fecha ya estaba marcada. El teatro se transformaría en estrado, y Samuel tendría que mostrar su verdadero rostro, no el del yerno encantador, sino el del hombre que había tejido mentiras con manos expertas. Mientras tomábamos un café en la cocina, Irene rompió el silencio. ¿Y si intenta manipular al juez mamá? ¿Y si vuelve a jugar con esa voz dulce que usó conmigo? Yo asentí despacio, porque conocía ese tono, porque también había caído en él una vez. Pero esta vez no iríamos solas. No otra vez. El juicio final se celebró una mañana nublada, de esas que parecen anunciar un cierre. La sala estaba llena, aunque el silencio pesaba más que la presencia de los asistentes. Samuel entró esposado, flanqueado por 2 agentes. Ya no quedaba nada del hombre encantador que conocimos. Solo una figura ojerosa y sin rumbo, con el traje arrugado y los ojos vidriosos. La jueza enumeró los cargos: intento de estafa agravada, suplantación de identidad, coacción. Cada palabra pesaba como un ladrillo sobre el aire. Samuel no se defendía. Pero justo antes de que se dictara la medida cautelar, alzó la voz. Irene nunca me dejó del todo. Ella también sabía. Y calló. Un murmullo recorrió la sala. Yo no lo esperaba, pero tampoco me sorprendía.
Era su última jugada, ensuciar todo lo que pudiera antes de hundirse. Irene se puso de pie temblorosa al principio, pero con la mirada clara. Mi silencio fue error, pero ahora hablo por mi madre y por mí. Samuel me engañó, me manipuló y usó mi amor para acercarse a una fortuna que no le correspondía. Me culpé mucho tiempo por no haber actuado antes, pero eso se terminó hoy. Yo sentí una punzada en el pecho, de orgullo, de dolor también, porque verla ahí hablando con firmeza era ver a la hija que había criado, con todas sus heridas pero también con toda su fuerza. La jueza dictó prisión preventiva sin posibilidad de fianza. La audiencia terminó sin aplausos, sin celebraciones, solo con la sensación de que por fin algo se había cerrado. Esa misma tarde, tomé el tren de regreso a Zaragoza. Las montañas desfilaron por la ventana silenciosas. No sentía euforia ni rabia, solo una serenidad extraña, como si por fin pudiera respirar sin mirar hacia atrás. Pero mientras guardaba mi bolso, vi en el fondo del vagón una figura conocida. No era Samuel ni Amelia. Era un rostro que creía olvidado, alguien del pasado. Y su presencia me recordó que algunas verdades no se entierran tan fácilmente. Pasaron varios meses desde el juicio. La vida, aunque herida, comenzó a recuperar su pulso. Irene volvió poco a poco a su rutina, y yo también. Había tardes en las que aún me sentaba frente a la ventana con una taza de té, y me preguntaba en qué parte del camino empecé a dejar que otros decidieran mi destino. Una mañana, al volver del mercado, encontré un sobre esperándome en el buzón. El remitente esta vez no se ocultaba Samuel Cifuentes. Centro Penitenciario Madrid Quinto. Lo abrí sin prisa, como quien abre un libro ya leído. Eloísa empezaba. Aún no he perdido. Y tú tampoco has ganado. El dinero no te protegerá del todo. Lo leí en voz baja, como si sus palabras fueran una sombra intentando aferrarse a lo que ya no le pertenecía. No sentí miedo, ni rabia, solo un inmenso cansancio por todo lo que ese nombre arrastraba. Guardé la carta en un cajón que ya nadie abre y encendí mi ordenador. Llevaba tiempo escribiendo sin saber del todo si tenía sentido. Pero esa tarde supe que sí. Terminé mi ensayo y lo titulé La herencia silenciosa. Lo firmé con seudónimo porque no lo escribí para reconocimiento, sino para que otras mujeres, viudas, madres, herederas en medio de la tormenta, supieran que no están solas. Decidí donar los derechos a una fundación que protege a mujeres mayores víctimas de manipulación económica. Un pequeño gesto tal vez, pero mío. Por primera vez en mucho tiempo sentía que hacía algo desde la raíz, sin miedos, sin máscaras. Samuel no volvió a escribirme, y aunque su sombra intentó seguirme un tiempo, ya no tenía fuerza. Irene y yo, aunque no iguales a como éramos, encontramos una nueva manera de estar juntas. Más sincera, más nuestra. En el último párrafo del libro escribí: a veces el silencio más valiente es el que elige hablar cuando todos escuchan. Porque entendí que mi herencia verdadera no fueron los millones ni las propiedades. Fue haber recuperado mi voz y con ella mi lugar en el mundo.